Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora les voy a hablar de la historia de Irán o Persia. Y pues empezamos con una alianza que se dio por ahí del 600-500 antes de Cristo entre medos y persas. ¿Okay? Ante la caída del imperio meda, no más quedaba el último rey y su hija. La hija meda se casó con Ciro de Persia. Es decir, que hubo una alianza entre los medos y los persas para generar el imperio aqueménida. ¿Okay? De ahí sale, o sea, ahí está Ciro, que permite la autonomía de los judíos ante la conquista de Babilonia. O sea, los libra y les da su espacio. O sea, la conquista llega a tal expansión que van desde Pakistán hasta Turquía y parte de Grecia y Egipto. ¿Okay? En este tiempo, durante estos 200 años, 200-300 años, son las tres guerras médicas contra los griegos y las famosas batallas de Salamina, Maratón y Termópilas, que conocemos muy bien de la secundaria, aquí en México y América Latina. ¿Ok? Llega Alejandro de Macedonia, por ahí el 330 a.C., y truena el imperio aqueménida para iniciar el imperio seleucida, que es una dinastía griega que más o menos quiso helenizar Persia, no funcionó y tuvo reinos semi-independientes y respetuosos con todo lo persa. ¿Okay? Hasta que los partos se sublevaron. O sea, el imperio seleucida llegó en decadencia, llega el imperio, los partos agarran mucho poder, toman el trono y empiezan a tener muchas guerras contra Roma, de tal manera que pierden Judea, Palestina ante Roma, de tal manera que, pues, curiosamente abarcan del 0 al 100 después de Cristo. O, curiosamente, los judíos, por esta autonomía que les había dado Ciro y durante todo el tiempo que han estado sometidos los judíos en el imperio persa, pues le tenían lealtad a los persas, ¿no? De tal manera que se sublevan. O sea, es una razón, son varias razones por las que los judíos y Jesús se sublevan contra el imperio romano. ¿Ok? Y hubo muchas protestas. ¿Ok? O sea, eso es Masada y todo eso, y es por parte del imperio romano. Este es el imperio parto, que tuvo otro tipo de temas, ¿no? O sea, fue un paréntesis entre el primer imperio persa y el segundo imperio persa. Todas las dinastías que están aquí principalmente son mazdeístas. Por favor, revisen mi otro video sobre el mazdeísmo, en el que hubo una innovación en el estado benévolo. O sea, el, los, los estados en ese momento eran muy tiránicos. En este caso era justo lo contrario. Eran las dinastías mazdeístas
que decían, oye, te invado, te conquisto, pero te reconstruyo, te respeto, te tolero tus creencias y te integro conforme a tus formas, y te doy justicia conforme a tus formas, o sea, con todo el respeto del mundo a la forma de pensar de cada quien, ¿okay? De tal manera que del 0 al 600 después de Cristo hay mucho respeto a los cristianos que llegan a Persia. Entre ellos está el nestorianismo, que influye en los musulmanes, en el Islam, ¿okay? ¿Qué sucede? Estos nestorianos vienen de Roma justo por estos tiempos, entre el 300 y el 500. Hay mucha inmigración de esto dentro del imperio sasánida, que es un renacimiento de la identidad persa porque es el segundo imperio persa. Llegan muchos cristianos de Roma recuperando toda esa cultura clásica de la antigüedad, ya que por acá del 300 al 400 se generan las iglesias católicas en Roma y Persia recibe todas las sectas que logran sobrevivir y son respetadas, toleradas, llamadas dentro del imperio, ¿sí? Hay un crecimiento económico y cultural muy fuerte en este periodo de acá. Desde siempre ha habido el tema de la ruta de la seda, cosa que también se acentúa mucho en este momento. De repente aparecen los musulmanes, los árabes musulmanes, los sasánidas y los romanos, pues les cayó como balde de agua fría, porque veían a los árabes como una bola de tribus pastoriles, una bola de salvajes nómadas, puras caravanas de comerciantes y pastores ahí poco civilizados, hasta que llegó Mahoma y pues unió toda la península árabe y genera todo un proceso de islamización entre la dinastía Abasí y los selyúcidas, que son turcómanos, son dinastías turcómanas, ¿okay? Que se convirtieron, o sea, que son pueblos, o sea, etnias del Asia Central, pero que migraron a lo que es actualmente Turquía y se islamizaron, ¿okay? De tal manera que en este periodo salen los primeros poetas importantes de Persia. Uno de ellos es Ferdowsi. Creo que su obra más importante es el Shahnameh. Ahorita no recuerdo bien cuál es la obra más importante. También hubo varios persas dedicados a la ciencia y a mejorar el Islam. O sea, hay mucha influencia persa dentro del Islam. Una de ellas es ese primer diccionario del árabe, que fue hecho por un persa, porque quería facilitar la conversión al Islam de los no árabes, ¿okay? Ya para el 1200, 1300 llega Genghis Khan y truena con toda este imperio árabe
que había llegado a conquistar Persia, y genera el imperio temurida, que se beneficia mucho de la ruta de la seda y genera dos poetas importantes que son persas. O sea, uno, Rumi. Cualquier iraní te va a hablar de él y va a decir que es uno de los más importantes. ¿Okay? El otro es Hafez. ¿Okay? Estos poetas son de los más importantes y fueron durante ese periodo. ¿Okay? Después llega el imperio safávida, que es donde se desarrolla y se genera toda la industria del tapiz que hoy conocemos de Irán. ¿Okay? Ya para el 1800, o sea, el imperio safávida se rompe con un tal Muhammad Shah Qajar, que tiene una hija muy bonita. Por favor, búsquenlo. Van a notar mi sarcasmo en lo bonita que es la señorita princesa. ¿Ok? Inicia una nueva dinastía que va a estar amenazada por dos colonialismos, el inglés y el ruso, ¿no? El inglés a partir de Occidente, y el ruso por parte del Asia Central, ¿no? O sea, desde la Siberia. O sea, ahora sí que estaba como los escorpiones, ¿no? Con las tenazas, ¿no? Y pues el siglo XIX pues mayormente fue eso, ¿no? En el 1900 tienes una primera revolución en 1917, por ahí de 1917, que pasa de monarquía absoluta a monarquía constitucional. Empiezan a haber primeros pozos de petróleo. Esto le llama la atención a Occidente, cosa que genera conflicto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque Irán no quiere meterse en la guerra y tenías un problema otomano entre rusos e ingleses, porque decían que los turcos estaban enfermos, ¿ok? Algo que genera la Primera Guerra Mundial, y los iraníes, los persas, no querían meterse. Para la Segunda Guerra Mundial tampoco quisieron meterse, querían conservar mucho su neutralidad, ¿no? Y pues esto generó fricciones con los aliados occidentales, ¿no? De tal manera que se provocó un golpe de estado con uno de los Shah, que fue Reza Pahlavi, que quiso o sea, que modernizó mucho Irán, pero provocó la segunda revolución en 1979, que es la que provocó la República Islámica Iraní, que es la que conocemos hoy en día, ¿okay? Y es del ayatollah Khomeini a los siguientes ayatollas, y es lo que tenemos en Irán durante los últimos 40 años. Por lo tanto, termina siendo una república teocrática, y pues tiene sus pros, sus contras, no voy a juzgarlo, pero eso es toda la historia de Irán hasta ahorita, a grosso modo y en breve. Que tengan buena noche, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que les haya gustado. Cuídense.